Buenos días para todos. Pueden tomar asiento. Invitamos a los niños a tomar su clase en el segundo piso. Los niños que deseen participar, los papitos los pueden llevar al segundo piso. Ahí tendremos la clase de niños. Bueno, este es un tiempo especial para adorar a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos aquí al templo, a esta casa de oración, venimos con un propósito especial y es entregarle nuestro tiempo como sacrificio a Dios, ¿cierto? Nosotros ya no sacrificamos animales, sino que sacrificamos es nuestro tiempo, que es parte de nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo que vinimos a hacer el día de hoy. Vinimos a entregarle una alabanza, una adoración a Dios. Por eso es importante que cuando estemos en ese tiempo de alabanza lo pensemos como algo especial para Dios. Es una ofrenda que nosotros traemos para Dios. Pero también venimos a recibir de parte de Dios su palabra. Venimos a entender un poco más acerca de lo que es la vida con Cristo y de lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para la humanidad? Ustedes lo saben, ¿cierto? La mayoría saben que Dios no hace las cosas por al azar y que las cosas que suceden en la historia de la humanidad no son coincidencias. Algunos las llaman diosidencias, ¿cierto? Porque digamos que es algo que está bajo el control de Dios. Todo lo que le ha sucedido a la humanidad está bajo el control de Dios y Dios tiene control de todo lo que nos pasa. No quiere decir esto que si a usted le pasa algo malo fue porque Dios se lo puso a usted. Sin embargo, Dios sí tiene control de su vida. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Lo van a ver en pantalla, Jeremías 29, 11, y dice la palabra de Dios: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Entonces, el Señor está aquí, el Espíritu Santo de Dios se está moviendo aquí porque Él nos prometió que donde nos reuniéramos 2 o 3 o más personas en su nombre, Él estaría aquí por medio del Espíritu Santo. Y es necesario que lo entendamos para que sepamos que Él es el que nos va a hablar hoy, no soy yo. Yo en mi humanidad, créanme que no hablo sino cosas que de pronto me equivoco. Pero le he pedido al Espíritu Santo que sea Él el que dirija esta palabra, para que ustedes y yo podamos recibirla y entender algo más de su reino. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios en su gran amor por la humanidad realizó un plan de salvación. Y muchos han escuchado que Dios tiene una salvación para nosotros, ¿cierto? Y así es. Y nosotros como creyentes en Cristo sabemos que la salvación solo viene por medio de Cristo, ¿cierto? Él es el único mediador entre Dios y los hombres, adicional que la palabra nos dice que es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ver al Padre si no es por medio de Él. Entonces tenemos un plan de salvación, pero créanme que ese plan de salvación no ha sido solo para nosotros, los que estamos después de Cristo o los que nacimos después de Cristo. Ese plan de salvación ha sido transversal a toda la humanidad, es decir, desde que el Señor creó el primer humano, a Adán, el Señor ya tenía un plan de salvación para toda la humanidad. Y la historia de la humanidad se ha dividido en diferentes etapas, ¿cierto? Y nosotros la podemos ver plasmadas muy claramente en ese libro precioso que ustedes tienen ahí cerquita, que es la palabra de Dios y es la Biblia. Ahí nosotros podemos ver cómo la historia de la humanidad se ha partido en etapas. Y hay una muy especial que es antes de Cristo,
y otra después de Cristo, ¿cierto? El Señor Jesús partió la historia en dos, partió la historia de la humanidad en dos. Pero digamos que esa etapa antes de Cristo también tuvo unas etapas específicas que podemos ver en la palabra de Dios, y ahorita las vamos a estudiar un poco más. Entonces, desde el libro de Génesis, si ustedes empiezan a leer el Génesis y terminan con el libro de Apocalipsis, podemos ver que hay una línea constante donde siempre se nos va a mostrar el plan perfecto de Dios para la humanidad. Desde que inicia la palabra de Dios hasta que concluye en el último capítulo del Apocalipsis, vemos que se mantiene el plan perfecto de Dios para la humanidad. Entonces quiero que este mensaje se va a dividir en tres partes, y la primera parte tiene como título La creación y la eternidad. Lo van a poder ver en pantalla también. La creación y la eternidad. Nos dice Génesis capítulo 1 versículo 1 lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces esto ya nos deja ver algo interesante, y es que fue necesario y obligatoriamente hubo un creador. Las cosas no surgieron, como nos dicen algunos, por espontaneidad, por coincidencias. Tendrían que ser miles de millones, de trillones, de cuatrillones de coincidencias, y ni aún teniendo todas esas coincidencias lograría haber la creación que podemos ver nosotros con nuestros ojos. Sencillamente la única explicación válida para la creación es que hay un Dios creador. Hay un ser que está por encima de la creación. Y no solo eso, también nos dice que hay algo más, y es la eternidad. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros hemos escuchado la palabra eternidad, pero no la hemos podido comprender totalmente. Nos dicen, la definición de eternidad es perpetuidad sin principio, sucesión ni final. O sea, para nosotros sería fácil entender algo que no tiene final, ¿cierto? Diríamos como algo infinito. Incluso en el colegio nos enseñaban que hay números que son infinitos, no tienen fin, ¿cierto? Por ejemplo, el número pi, que algunos, si recuerdan, es 3,1416, y una cantidad de números, hasta ahí me sé yo, hasta el 16, pero de ahí para allá son infinitos, nunca se acaban, ¿cierto? Y siguen y siguen y siguen y siguen. Hasta ahí digamos que nuestra mente lograría entenderlo fácilmente, hay un número infinito. Entonces la eternidad podríamos entenderlo como algo infinito, pero ¿qué pasa si nos dicen que es algo que no tiene principio tampoco? O sea, empecemos a retroceder en la historia, en el tiempo, y pensemos muchos años antes. Entonces pensamos en la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, ¿cierto? Y decimos, bueno, pero antes de Cristo ya habían personas en la tierra, ¿cierto? Entonces pensamos hasta en Moisés, en el Éxodo, todo lo que nos cuenta los primeros 5 libros de la Biblia, pero también pensamos en Noé, pensamos en Matusalén, en Enoc, y terminamos pensando en Adán, ¿cierto? En Adán y Eva. Y decimos, ¿y de ahí para atrás qué? Entonces diríamos, la palabra de Dios nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces estaban los cielos y la tierra, todavía no estaba la humanidad. Pero pensemos un poquito más hacia atrás, antes de que hubieran cielos y de que hubiera tierra. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué podría haber antes? Nuestra mente ya empieza un poquito a resbalarse, ¿cierto? Y decimos, bueno, antes de eso estaba Dios. Pero ¿cuándo nació Dios? ¿Cuándo fue creado Dios? Entonces seguimos pensando para atrás y seguimos pensando para atrás, y nunca vamos a llegar a un atrás, a un inicio, porque Dios ha estado siempre y estará por siempre. Y ese es un concepto que tenemos aquí de eternidad. ¿Cierto que mirar hacia adelante es más fácil que mirar hacia atrás y no encontrar un principio? Sino que seguir y seguir y seguir y seguir. Nuestra mente a veces resbala un poquito en ese concepto, pero es necesario que lo entendamos, porque nuestra mente es limitada y el concepto de eternidad es un poco difícil para nosotros, ya que nosotros vivimos en un plano temporal
que nos da un inicio y nos da un final. Entonces, mientras estamos en esta tierra, muchos pensamos que nuestro inicio fue cuando hubo esa concepción, ¿cierto? Cuando un espermatozoide fecundó un óvulo. Ahí es nuestro inicio. Y nuestro fin es cuando este cuerpo cae en deceso. Es decir, que morimos terrenalmente, ¿cierto? Ese sería fácilmente explicar nuestro inicio y nuestro final. Pero resulta que la palabra de Dios nos muestra algo más. Y en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Esto es una palabra que Dios le está dando a un joven Jeremías. Era muy joven en ese momento cuando el Señor le habló directamente. Era un muchacho, era un niño, pero el Señor le está diciendo algo muy bonito, y es que te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Es decir, que el Señor ya tenía en sus planes la vida de Jeremías, y el Señor ya tenía en sus planes la vida de cada uno de ustedes, incluso antes de que sus padres se conocieran siquiera. El Señor ya había visto su vida y ya sabía que usted iba a estar en esta tierra, y ya tenía un plan de salvación para cada uno de nosotros, así como lo tenía para Jeremías, así como lo tenía para Moisés y así como lo tuvo para Adán. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que conozcamos el concepto de eternidad, porque hay que pensar un poco más allá y saber que incluso antes de nosotros ser concebidos, Dios ya nos tenía en su corazón y Dios ya nos había amado. Y la palabra de Dios dice que Dios nos amó primero, ¿cierto? Incluso antes de nacer y antes de haber sido concebidos. Entonces, también nos dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí podemos entender un poquito más de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces, sabemos que Dios es eterno. Dios no tuvo un principio y no tendrá un final. Pero antes de que nosotros fuéramos concebidos, ya habíamos sido concebidos en el corazón de Dios. Y cuando este cuerpo caiga en deceso, si es que el Señor Jesús no viene por su iglesia antes, no será el final de nuestra existencia. La palabra de Dios nos da una esperanza hermosa, una esperanza bendita, y es que un día los que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador y mantenemos nuestra fe en Él, seremos llevados a la presencia del Padre y viviremos en la gloria eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen y cuántos están seguros de su salvación? Yo lo estoy. Y no porque yo sea bueno, no porque yo no peque, no porque yo no me equivoque, es porque yo mantengo mi fe en Jesucristo, que es la que me llevará un día al Padre. Eso es lo que me hace tener seguridad de que un día voy a estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Pero si por el contrario no le he dado cabida a Cristo y no lo he reconocido, entonces también seremos eternos. Para los que piensan que hasta ahí llega todo, la palabra de Dios nos dice lo contrario. Seremos eternos, pero en un castigo eterno, y dice la palabra que ahí vendrá el lloro, el llanto y el crujir de dientes, y será por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, y no parará nunca. Entonces, el Señor nos dio una bendición muy especial, y es que nos deja escoger, ¿cierto? Él nos dio un albedrío, pero el Señor también nos muestra algo tan especial, y que cada uno de ustedes lo tiene y yo lo tengo, y es el amor de Él. Podríamos decir, como dice mi esposa, ¿qué necesidad tenía Dios de crear a la humanidad si sabía que iban a pecar? ¿Cierto? Si sabía que a diario lo íbamos a estar ofendiendo con nuestras palabras, con nuestras acciones, cómo nos comportamos con el prójimo. A diario estamos ofendiendo a Dios. Entonces, ¿qué necesidad tenía Dios de crearnos a nosotros si Él es un ser todopoderoso que no tiene principio y no tiene final? Porque la palabra de Dios también nos dice que Dios es amor. Dios es la definición del amor, y el amor debe ser compartido. Entonces, la única forma de expresar ese amor era siendo su creación.
Y por eso es que nosotros estamos en este planeta. Somos el medio que Dios usó para Él poder expresar su amor. Entonces es una bendición muy especial que todos tenemos. Nosotros fuimos creados para ser amados por Dios. Es algo supremamente especial, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos deja ver cómo antes de que los hombres existieran, ya Dios había hecho una creación que eran los ángeles, ¿cierto? Y había creado un ángel muy especial, Luzbel, que tenía unas características muy hermosas, ¿cierto? Y podemos analizar por la palabra de Dios que también tenían la opción de elegir, pero eligieron mal algunos de ellos y decidieron rebelarse contra Dios y por eso fueron expulsados del cielo, ¿cierto? Y miren lo que sucede tan hermoso. Después de esa rebelión de los ángeles, ellos ya no tienen la opción de elegir. Los ángeles que se rebelaron contra Dios no tienen la opción de regresar a la adoración a Dios y regresar a la presencia del Señor. Y los ángeles que quedaron en la presencia del Señor ya no tienen la opción de rebelarse. Se les quitó el libre albedrío que Dios nos dejó a nosotros. Entonces Dios hizo una nueva creación y puso todo su amor en nosotros y nos dio la opción de elegir si queremos acogernos a ese plan de salvación que Él tiene desde el principio de los tiempos y antes de que se creara todo lo que existe, o si decidimos pasar el resto de la eternidad fuera de la presencia de Dios. Y ahí la importancia de este concepto de eternidad y conocerlo bien. Y un ejemplo para que podamos entender mejor esto es, ustedes han visto una película en 3D. ¿Alguno ha visto películas en 3D en el cine? De pronto les ponen unas gafitas, ¿cierto? Antes eran unas gafas de color azul, un lente de color azul y un lente de color rojo. Hoy en día ya son oscuras, son del mismo color, pero usted está en el cine y hay una explosión y usted siente que le pasan por aquí, por el lado las esquirlas, ¿cierto? Si están viendo una película de dibujos animados, eso hay fuegos artificiales y se ve por todos lados. Es como si uno estuviera ahí metido en la película. Entonces, pero también hay películas en 2D, que son las que nosotros vemos los muñequitos planos. No se ve que salgan de la pantalla. Resulta que el plano 2D, y aquí nos vamos a meter un poquito en algo de lo que nos enseñaron en el colegio, se mueve, como dice la palabra 2D, es de 2 dimensiones, ¿cierto? Longitud, que sería algo así, lo que ustedes pueden ver ahí, horizontal, y altura. Entonces, si yo hago un dibujo en 2D, yo dibujo una cruz, le pongo una longitud y le pongo una altura y ya tengo un plano 2D, ¿cierto? Pero nosotros nos movemos en un plano de 3 dimensiones. Ahí nos estaría haciendo falta una dimensión, la cual es la profundidad, ¿cierto? Para poder esto que hacemos aquí y no quedarnos así, estampados ahí, ¿cierto? Nos hace falta una tercera dimensión que es la profundidad. Ahora yo les hago una pregunta. Yo tomo un cuaderno y hago un dibujo, está en un plano de 2 dimensiones. ¿Eso quiere decir que yo me muevo en 2 dimensiones y que yo soy una representación de 2 dimensiones? De ninguna manera. Yo sigo estando en 3 dimensiones. Incluso la ciencia más avanzada y la física nos habla de una 4ª dimensión que ya habla de tiempo y espacio. Y esto lo explicaba Albert Einstein en su teoría de la relatividad, ¿sí? Pero esto es un poquito más avanzado y lo dejamos para otro día. Sin embargo, lo que les quiero explicar es lo siguiente, mis hermanos. El tiempo para Dios no es el mismo tiempo que para nosotros. Nosotros nos movemos en una temporalidad lineal, donde empezamos en una fecha y terminamos en otra, ¿cierto? Pero para Dios el tiempo es diferente. Para Dios el tiempo podría ser algo circular. Para Él el pasado, el presente y el futuro convergen en un mismo estado, en un mismo lugar. No es como para nosotros. Dios tiene una visión tan amplia y tiene un poder tan amplio y un conocimiento tan amplio que el pasado, presente y futuro están en el mismo sitio para Él. Entonces, ¿entendemos la relación entre el 2D y el 3D? Dios es como, haciendo el ejemplo, como si Él estuviera dibujando el tiempo para nosotros, pero Él no se mueve con las reglas del tiempo de nosotros. Entonces, lo que le sucedió a Adán, lo que le sucedió a Noé,
Lo que le sucedió a Abraham, a Jacob y todo lo que está en la Biblia, para Dios es como si fuera un presente continuo. Es lo mismo que está pasando con nosotros. Él lo tiene en el mismo espacio temporal, ¿sí? Y es importante que conozcamos esto, mis hermanos, porque un día nosotros entraremos a ese lugar donde está Dios y en ese espacio donde está Dios, y dejaremos de seguirnos guiando por un pasado, un presente y un futuro. Un día, cuando partamos de esta tierra, la eternidad se abrirá ante nuestros ojos y podremos comprender perfectamente cómo es que Dios opera y cómo Dios obra a través del tiempo. Amén. Entonces, haciendo los dibujitos de 2D y 3D, podremos explicar un poquito más este tema. Pero hay algo más. Aquí hay algunos profesores y de pronto lo van a captar rápidamente. Cuando nosotros hablamos de nuestro lenguaje, nuestra lengua española, o si hablamos en otros idiomas también sucede lo mismo, hay algunos tiempos gramaticales y también hay unas formas gramaticales, ¿cierto? Hablamos de un presente, hablamos de un pasado, un pretérito, hablamos de un futuro, ¿cierto? Pero también hablamos de verbos en formas, adverbios, adjetivos, sustantivos, ¿sí? Son formas y tiempos. Y hay uno en especial que nos sirve para explicar un poco lo que es la eternidad y se llama el gerundio. ¿Alguno lo conoce? ¿Lo ha escuchado? Que suena como un nombre de una persona, señora. Exactamente, dice la definición que es una conjugación en la cual siempre la terminación va a ser en ando, endo, yendo, ¿cierto? Ando, endo, yendo. Entonces, ¿qué es lo que hace un gerundio? Le pone una temporalidad pero inmediata a las palabras. Y un ejemplo de eso sería que ustedes están escuchando la palabra de Dios y yo estoy predicando la palabra de Dios. Ese es el gerundio. Es algo que está sucediendo y eso lo podemos ver en la eternidad de Dios. Y por eso les decía que para Dios converge el pasado, el presente y el futuro en un mismo espacio, ¿cierto? Por eso es que Dios expresó su amor en su creación desde el principio de los tiempos para nosotros, pero lo sigue expresando cuando la palabra de Dios nos muestra que el pueblo de Israel se rebelaba en el Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, que el pueblo de Israel se rebelaba, iba a adorar a otros dioses. Aún así Dios seguía expresando su amor en ellos. Y más adelante, en el tiempo de los profetas, cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, el Señor seguía expresando su amor, ¿cierto? En el tiempo de Jesucristo, cuando muchos se habían apartado también, el Señor seguía expresando su amor. Y en el tiempo de la gracia, que es el que vivimos hoy en día, Dios sigue expresando su amor. Y Dios seguirá expresando su amor por la eternidad con nosotros. Amén. Entonces ahí es donde entendemos que esa eternidad un día vamos a ser parte de ella. Y lo vamos a comprender aún mejor de lo que lo podemos entender el día de hoy. Mis hermanos, esta es la primera parte del mensaje. La segunda parte nos habla de la historia antes de Cristo, lo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y a través de todo el Antiguo Testamento y todos los libros que encontramos ahí, vemos que el Señor ya había puesto una especial gracia que no es igual a la gracia que tenemos hoy en día, pero sin embargo que expresaba el amor de Él por la humanidad. Y hay una pregunta que muchos se hacen y a veces decimos, si la Biblia nos dice que antes de Cristo eran juzgados por ley, entonces las personas que no conocían la ley de Dios y que no eran judíos, ¿qué pasaba? ¿Todos se condenaban? Yo alguna vez me hice esta pregunta y decía, si habían pueblos alejados de Israel que no habían escuchado nunca de la ley de Moisés y la ley que Dios había dejado para su pueblo, ¿qué pasaba? ¿Se condenaban? Y algunos se preguntan, ¿qué pasó con los pueblos americanos antes de que llegara la palabra de Dios aquí? ¿Se condenaban porque no conocían la ley de Dios antes de que viniera Jesucristo? Y la palabra de Dios nos los va a explicar en un momento.
Los reyes, los profetas, todo lo que escribió Moisés da testimonio de ese perfecto plan de Dios y del amor que tiene para la humanidad. Dios juzga al hombre y es algo inevitable y es algo que todos vamos a pasar por ello. Y recuerden que cuando hablo del hombre me refiero a la humanidad, hombres y mujeres. Dios juzga al hombre, pero es importante conocer que hay juicios y en cada juicio hay personas que son absueltas y otras que son condenadas, ¿cierto? Cuando hay un juicio, si la defensa presenta buenos argumentos, la persona va a ser absuelta y no tendrá ningún cargo, ni ninguna pena que pagar, ¿cierto? Pero si por el contrario las pruebas hablan en contra de esa persona, va a ser condenada y tendrá que pagar un castigo. Y lo mismo sucede en la divinidad. Hay un juicio para cada ser humano. Inevitablemente tendremos que pasar por un juicio, ¿sí? Pero tenemos abogado, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que tenemos abogado para con el Padre. Y un día seremos defendidos por la gracia de Cristo que está en nosotros. Amén. Y ahora entonces, ¿qué pasó con las personas que estaban antes de Cristo? Y nos dice la palabra en Romanos 2, del 12 al 16. Voy a leerlo aquí rápidamente. Dice: Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a los que solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. Entonces aquí podríamos pensar, en nuestro entendimiento humano hay injusticia, ¿cierto? Pensaríamos nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios: porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios aunque no la conozcan. Pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si está bien o está mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Amén. Y esto lo encontramos en un libro que fue escrito después de Cristo, pero sin embargo nos deja claridad y nos explica cómo se fueron juzgadas las personas que estaban antes de Cristo e incluso cómo fueron juzgadas las personas que estuvieron antes de la ley de Moisés. El caso de Noé y los que fueron salvos del diluvio en ese momento. Cómo fueron juzgados en los tiempos de Enoc, que nos dice la palabra que caminó con el Señor y fue llevado a la presencia de Dios sin ver la muerte. Mis hermanos, la conciencia habla por esas personas y habló por esas personas y por los que no tuvieron la posibilidad de conocer la ley de Dios o de tener la gracia de Cristo en sus vidas como nosotros. Es decir, y esto nos remonta a Adán y Eva, porque resulta que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos tomaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en ese momento fue marcado en nuestro corazón el conocimiento del bien y del mal. Todo ser humano que nace en esta tierra lleva en sí mismo un conocimiento del bien y del mal. Y eso es lo que quiere decir ese árbol que consumió, el fruto de ese árbol que consumió Adán y Eva. Que toda la humanidad hoy en día, simplemente con el hecho de nacer, ya llevan en sí un conocimiento del bien y del mal. Y eso es lo que nos está diciendo el libro de Romanos, que aunque no conozcan la ley, es como si la conocieran, porque desde el principio tienen escrito en su corazón la ley de Dios. Y por eso es que nosotros vemos que un bebé, un niño, hace una maldad y se esconde, sin que le hayan enseñado, sin que sepa todavía ni siquiera hablar ni nada. Por eso vemos que un bebé hace algo malo, un niño, y sale y se esconde, porque en su corazón ya está el conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Y cuando hace algo agradable, posiblemente se ríe, ¿cierto? Por esa conciencia que hay en nosotros, muchos fueron juzgados, porque ya tenían un conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí entendemos que no hay injusticia de Dios. Dios es justo y es el verdaderamente justo, ¿cierto? Entonces podemos sacar esa duda de que qué pasaría con los pueblos indígenas que estaban en América y no conocieron la palabra de Dios. Dios ya había puesto
la ley en sus corazones y ya conocían qué era bueno y qué era malo. Entonces nos dice la Biblia, no hay excusa para ninguno. Está el camino del bien y está el camino del mal. Está el camino que nos lleva a salvación y está el camino que nos lleva a condena eterna. ¿Depende de quién? De nosotros elegirlo, ¿cierto? Y yo considero que los que estamos aquí, si estamos aquí es porque hemos elegido el camino de Cristo, de seguir a Jesús. Y si hemos elegido el camino de Cristo, podemos tener una seguridad preciosa de que un día estaremos en la presencia del Padre. Amén. Todo esto sucedió antes de la venida de Cristo, la primera venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Y la parte 3 del mensaje, con el cual vamos a concluir, nos habla específicamente de Cristo, la gracia y el fin de los tiempos. Y aquí entonces algunos empiezan a emocionarse porque les gusta supremamente el tema del fin de los tiempos. Otros se asustan porque les da miedo lo que dice el libro de Apocalipsis, lo que dice el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Isaías, que hablan acerca del fin de los tiempos, incluyendo el libro de Mateo. Algunos se asustan, otros se emocionan, otros no tienen ni idea porque de pronto no han leído la palabra de Dios, no han escudriñado lo que nos manda el Señor a leer. Y vamos a entenderlo un poquito mejor. Juan capítulo 1 versículos 1 al 5 dice la palabra de Dios: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Quién es esa palabra? En otras versiones de la Biblia dice el Verbo. Jesucristo, así es. Él es la acción. Esa palabra, ese verbo que nos lleva a actuar y que actuó para salvación de nosotros. Él es la palabra. Y dice que sin Él nada fue hecho y que por Él todas las cosas fueron hechas. Entonces, ¿cierto que pensamos que el plan de salvación empieza con Jesucristo? Pero Jesucristo estaba desde antes de la fundación de este mundo, porque aquí nos lo está explicando la palabra de Dios. Entonces ese plan de salvación viene desde antes de la fundación del mundo, y Dios expresó su amor en nosotros en que quiso salvarnos desde antes de que naciéramos incluso. Amén. Entonces, mis hermanos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 2, nos dice la palabra de Dios: les anunciamos al que existe desde el principio, que es el mismo de quien nos estaba hablando el pasaje anterior, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Amén. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, estaba con el Padre y un día fue enviado por el Padre para morir por nosotros y cumplir con ese plan de salvación para los que estamos hoy en día en esta tierra, y los que estaban después de Él y los que estaban en el tiempo en el que Él estuvo. Amén. Entonces vemos cómo Dios siempre ha dado la posibilidad de salvación para toda la humanidad y siempre nos ha dado la opción de elegir. Entonces, si usted está escuchando esta palabra, créame que las oportunidades son para tomarlas. Y cuando Dios nos habla, es el momento de actuar, de poner por obra. Y lo principal, la mejor decisión y la única decisión que durará por la eternidad es la decisión de seguir a Cristo o no seguirlo. Si nosotros decidimos seguir a Cristo, aceptarlo, confesar que es nuestro Salvador, tendremos asegurada una vida eterna en la presencia de Dios. Pero si decidimos, esperemos un poquito. Yo todavía estoy joven, todavía tengo mucho por disfrutar. O yo estoy bien de salud. Más adelante, cuando ya esté mayorcito, entonces pensaré en convertirme en cristiano, en seguidor de Cristo. Las oportunidades
son para tomarlas en el momento en que se presentan. ¿Ustedes han escuchado que el que no toma la oportunidad se la deja a otro? Pues así sucede con la vida eterna. Si usted quiere vivir una vida eterna con Dios, Dios le da la oportunidad, y la oportunidad es ahora mismo, de recibir a Cristo, de aceptar que Él murió en la cruz por nosotros, se convirtió en nuestro Salvador y que sin Él no podremos llegar nunca a Dios. Y ahora haremos una oración, más en un momento haremos una oración para que podamos poner por obra esto. Y la gracia, mis amados hermanos, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí nos confirma que Dios preparó la gracia de antemano. No fue que como el hombre pecó, entonces Dios dijo: uy, ¿ahora qué hacemos? Hay que resolver, mandemos a Jesús, mandemos a mi Hijo unigénito a que muera por ellos. Esto no sucedió así. Dios no actúa de esta manera. Dios actúa premeditadamente, Dios lo conoce todo. Y ese plan de salvación que tenemos hoy en día, esa decisión para tomar, ya había sido planeada por Dios antes. Amén. La gracia es un regalo que no merecíamos, pero por el amor de Dios, o el amor que Dios tiene por nosotros, nos otorgó la bendición de ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y para el tiempo en el que vivimos actualmente se sigue cumpliendo este perfecto plan de salvación de Dios. Y por último, el fin de los tiempos. Podemos leer una palabra que está en Mateo capítulo 24 versículos 3 al 14. Vamos a leerlo en pantalla. Mateo 24, 3 al 14 rápidamente, donde la palabra de Dios nos habla acerca del fin de los tiempos. Dice, está hablando de las señales que sucederán antes del fin. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hago un pequeño paréntesis aquí, y me parece supremamente importante porque durante la historia de la humanidad, ¿cuántos no han dicho ser el Cristo? Incluso en nuestros pueblos latinoamericanos hubo uno muy conocido que decía ser Jesucristo hombre, se hacía llamar como Jesucristo hombre. Tenía un nombre largo, no recuerdo en este momento, pero se hacía llamar Jesucristo hombre. Y resulta que se enfermó y se murió. Y ahora la que era su esposa decidió que ella era Jesucristo, y tiene un nombre rarísimo, un nombre extraño, pero que también ha sido tomado de algunos pasajes de la Biblia y se hace llamar Cristo. Pero que Melquisedec, Lisbeth, y Melquisedec es un nombre que está en la palabra de Dios, sacerdote de Dios para siempre, y hace referencia al mismo Jesucristo. Si lo estudiamos a profundidad, vamos a entender que Melquisedec era el mismo Jesucristo, y por eso esta persona, que es un anticristo en realidad, un falso profeta, un falso maestro, una falsa maestra, esta señora, ha querido usurpar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y por eso se ha puesto Melquisedec, y se hace llamar Cristo en la tierra, y a muchos ha confundido. Entonces, ¿pasa o no pasa? Hay un ruso que tiene una congregación y se hace llamar Jesucristo en la tierra. Antes de eso, muchos se hicieron llamar Cristo en la tierra. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la palabra de Dios? Por supuesto que se cumple. Y son señales antes del fin. Avanzamos en la siguiente, Jover. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué estamos oyendo hoy en día? Hace año y medio, casi 2 años, empezó un rumor de guerra entre Rusia y Ucrania que se materializó, y hoy en día todavía está este conflicto. Hace poco más de un mes, un poco menos de un mes,
El 7 de octubre hubo una incursión armada de un grupo terrorista en Israel y estamos oyendo de un conflicto en Medio Oriente, ¿cierto? Entonces oímos de rumores y oímos de guerras. Hace bastante tiempo hay un rumor de que China va a ingresar a Taiwán y se va a formar otra guerra. Hay posibilidades de que haya una tercera guerra mundial por todos los conflictos que se están formando, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mirad que no os turbéis, es decir, no dejen dañar su mente, no se preocupen por eso, porque el Señor está con nosotros y el Señor es más poderoso que cualquier guerra que haya. Amén. Y es necesario que todo esto acontezca, pero inmediatamente no será el fin. Avanzamos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. A diario escuchamos de un terremoto, de un maremoto, escuchamos de pestes, que está surgiendo un nuevo virus, aparte del que ya nos tuvo encerrados por bastante tiempo, ¿cierto? Enfermedades en un lugar, en otro. Hace poco tuvimos un terremoto aquí en Colombia que a muchos nos sacudió, ¿cierto? Y que por la misericordia de Dios no pasó a mayores, pero luego hubo uno en Turquía y ahí en África, en Asia, en todas partes del mundo están pasando terremotos terribles. Y está profetizado en la palabra de Dios. Pero créanme, mis hermanos, que los terremotos no son algo nuevo. Hace muchos años, en Estados Unidos, en donde está la ciudad donde está el Golden Gate, si alguien me recuerda, en San Francisco, hubo un terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. Y muchos años atrás, la historia nos cuenta que hubo terremotos, ¿cierto? Siempre han habido terremotos. Dice la palabra de Dios en el siguiente, Joel. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Desde que el Señor Jesucristo partió de esta tierra, su iglesia ha sido perseguida. Y nosotros vivimos en una nación especialmente bendecida porque aquí hay libertad de culto. Y se han opuesto en muchas ocasiones políticos, gobernantes, pero sin embargo Dios nos ha protegido y nos ha defendido. Pero hay muchas naciones en el mundo donde la iglesia es perseguida y los seguidores de Cristo son decapitados, son encerrados, encarcelados. Y esto sucede desde el mismo tiempo en que Jesús partió. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y por último, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y por qué les decía yo que esto ha venido sucediendo desde que el Señor Jesucristo partió de esta tierra? Porque el fin de los tiempos inició cuando el Señor Jesucristo partió de esta tierra. Y a veces nosotros nos confundimos y pensamos que el fin de los tiempos es solo este momento en que estamos viviendo. ¿Por qué creen que los discípulos y los apóstoles decían Cristo viene pronto? Y era su mensaje, y era su predicación. Y el evangelio se basaba en que Cristo viene pronto. Y ese es el mensaje principal de hoy. Cristo viene pronto y tenemos la oportunidad en nuestras manos. Si decidimos tomarla o no, es cosa de nosotros. Pero más adelante será el gozo eterno o será el lloro y el crujir de dientes. El arrepentimiento eterno cuando ya no va a haber posibilidad de arrepentimiento. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, el fin de los tiempos inició cuando Jesús partió de esta tierra. Pero hay algo adicional, y es que las cosas que están profetizadas se han cumplido. ¿Qué falta para que se consume este fin de los tiempos? Falta que la iglesia sea levantada en las nubes junto a Cristo. Y para eso les puedo asegurar que falta muy poco tiempo, porque los tiempos proféticos así lo demuestran. Y si ustedes van a la palabra de Dios y leen los libros que les anuncié, el libro de Isaías, el libro del profeta Daniel, parte del libro de Ezequiel y el Apocalipsis, se van a dar cuenta
que estamos ante una inminente llegada del Señor en las nubes a recoger a su iglesia. Y ahí es donde se va a consumar, porque se van a desencadenar los eventos que están profetizados para la última etapa de este proceso en el que estamos. ¿Y qué va a pasar después de esto? Que vamos a entrar a la eternidad y vamos a conocer todo lo que anunciamos en el primer punto. Vamos a vivir en la plenitud de Dios, donde converge pasado, presente y futuro, y donde vamos a estar eternamente con la gloria de Dios a nuestro lado y en nuestro ser. Aquí podemos ver un pequeño esbozo. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, tenemos la presencia de Dios y la gloria, y es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Ahora imagínense ustedes entrar a la plenitud de Dios y conocer al Padre. La palabra de Dios nos dice que nadie ha visto al Padre, ¿cierto? Y nos muestra que Moisés estuvo en la presencia de Dios, pero sin embargo era algo impresionante. Ahora imagínense que nosotros seremos transformados para poder estar plenamente delante de la presencia del Padre. Y quiero hacerles una pregunta: ¿cuántos quieren estar un día en la presencia del Padre? Yo quiero estar ahí, y yo tengo la seguridad de que voy a estar ahí, a pesar de que me equivoco, a pesar de que ofendo a Dios. Tengo la seguridad que voy a estar ahí porque mi fe está puesta en Jesucristo, y eso me da la garantía de que voy a estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, si usted lo cree, Cristo viene pronto. No dejes tu salvación para después. Hoy es el día de salvación. Para muchos, ayer tuvieron la oportunidad y hoy ya no están en esta tierra. Y lastimosamente, esa oportunidad quedó para otro. No permitamos que eso sea lo que nos pase a nosotros. Hoy es el día de salvación. Cristo viene pronto. No dejemos nuestra salvación para mañana. Amén. Pongámonos en pie y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado, Dios, para adorarte, Señor, para presentarte una ofrenda de alabanza a ti. También, Dios, para conocer un poco más de tu plan perfecto que tienes para nosotros como humanidad. Bendito Dios, te agradecemos por el amor que nos has regalado, Señor, y porque nos has dado la posibilidad de ser salvos, Señor. Ahora también te pedimos, Dios, que si alguna persona en este lugar nos quiere acompañar y no ha hecho una oración donde reconozca a Jesús como su Salvador, por favor hágalo en este momento, porque es la oportunidad que Dios da. Y el Señor nos dice que si lo reconocemos como Rey y Señor, Él inscribirá nuestro nombre en el libro de la vida y permanecerá ahí mientras sigamos confiando en Cristo y tengamos nuestra fe en Él. Entonces digámosle al Señor: Padre celestial, en esta mañana reconozco que tu Hijo Jesucristo es mi Rey y mi Salvador. Te doy gracias, Señor, por esta bendita oportunidad que me has regalado, y deseo, Señor, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y que no sea borrado de ahí nunca más, Señor. Un día quiero estar en tu presencia, Padre celestial, y compartir contigo la eternidad, Dios. Por eso en esta mañana reconozco a tu Hijo Jesús como mi Salvador y mi Rey. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Hey.